Hola, soy Anne Uriarte, Anne Neuro. Gracias por estar ahí. Seguimos con los vídeos sobre temas que me preguntáis por ahí y que estoy segura o espero que la contestación a todos os sirva. Otra pregunta típica suele ser sobre la de escribir artículos. Hicimos también un podcast con Joa en inglés, pero me parece que es un tema también bastante interesante especialmente para gente de habla española, porque nos cuesta un poquito más escribir en inglés. Y es verdad que tengo también bastante gente que o me pide una colaboración con un artículo o me piden a ver dónde podrían publicar un caso que tienen o un poco de consejo de cómo poder publicar, ¿no? Cómo empezar a hacerlo. Es verdad que yo personalmente no soy la mejor publicadora, ni muchísimo menos. Soy nula en ideas, o sea, no tengo absolutamente nada de ideas para artículos, o sea, para investigación, y soy malísima para escribir, o sea, malísima, pero malísima. Lo que pasa es que he tenido la suerte de estar con gente con buenos equipos y entonces, bueno, pues ayudo lo que puedo. Pero es verdad que yo como escritora soy penible. Eso sí, lo que sí que conozco es un poco la estructura y qué son las cosas que funcionan y que no funcionan. Una de las, quizás como el error que más común veo, o no sé si sería un error o como la típica reacción que tenemos todos con todas las cosas en general, yo creo, que pensamos que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer bien a la primera. Y esto también es un concepto que me acuerdo que mi marido me ayudó bastante con el tema de cuando hicimos la aplicación de los perros de epilepsia, ¿no? Que era en plan, yo me agobiaba, quería tener una aplicación que funcionara súper bien y me decía, a ver, o sea, nadie ha hecho una aplicación por primera vez en su vida que ha sido una maravilla. Con los artículos es exactamente lo mismo. No vais a ir de no haber escrito un artículo en vuestra vida a de repente escribir el artículo que se va a publicar en el GBIM y que va a ser el artículo más leído de la historia, ni por el foro, eso es imposible. Y sobre todo cuando lo vais a publicar en otro idioma. Entonces lo primero que tenemos que pensar es que no podemos ser buenos en todo. Hay gente que es muy buena escritora y gente que les cuesta un poco más, como por ejemplo a mí. Y a los que nos cuesta más, como a mí, tenemos que ir poco a poco. Entonces, lo primero, tenemos todas estas grandes ideas de que cuando vamos a escribir nuestro primer artículo tiene que ser un artículo, que sea un artículo retrospectivo o prospectivo, que tengamos 80.000 casos, que vayamos a descubrir una conclusión alucinante, y eso es imposible. Lo que tenemos que hacer es empezar paso a paso. Lo primero que hay que hacer es empezar con un caso clínico y probablemente está bien que hagáis un caso clínico en vuestro idioma, ¿no? Que empecéis a escribir el primer caso clínico en vuestro idioma, en español, y que lo publiquéis a una revista que no tenga reviews, que no tenga una revisión. Lo que decimos un artículo, una revista ya sería más comercial, ¿no? En la que lo que tenemos el editor, que simplemente va a leer el título del artículo, va a decir, sí, es interesante, sí o no, pero realmente ese editor no os va a corregir el artículo. Entonces tendrá que ser un artículo bastante general, en la que no estáis descubriendo nada, tenéis un caso clínico bonito, habéis hecho una buena revisión literaria y lo publicáis. Es más difícil de lo que parece. Nuestra cabeza es muy fácil, nos parece muy fácil, cómo se hace un artículo, presentas el caso, luego haces una discusión, pero generalmente la discusión, yo os digo, la primera discusión que vais a hacer os va a costar mucho, porque no sabes por dónde empezar y no sabes cómo acabar. Entonces yo siempre aconsejo que lo que tenéis que hacer es copiar. ¿Qué quiere decir con copiar? Una discusión siempre se copia porque siempre utilizas trozos de otros artículos, claro. Los citas, ¿no? Es copiar, pero sin hacer trampa. O sea, tú estás relacionando lo que has visto en tu artículo con lo que has leído, pero lo vas a citar. Pero es muy importante que cojáis un artículo un poco modelo, para que digáis, vale, este artículo me gusta cómo fluye, me gustan los puntos que tiene, pues voy a inspirarme de este artículo para escribir el mío. Y en la discusión estáis citando, por supuesto, todos los artículos que os habéis leído para poder trabajar con ese artículo. Ese sería el primer punto. Y acordaros que siempre necesitáis a alguien que os vaya a ayudar con eso. Vais a necesitar
un mentor, ¿verdad? Que os ayude a hacer el artículo, pero buscar algo muy simple, un artículo muy corto, muy simple, para que ya empecemos un poquito a que nuestro cerebro funcione, a estructurarse así. Una vez que ya hemos obtenido esto, vamos a pasar a hacer un artículo en inglés, porque acordaros que al final, si necesitáis el artículo para vuestro currículum veterinario, ya sea para aplicar un internado o una residencia o algo así, necesitáis realmente que sea una revista de divulgación internacional, es decir, escrita en inglés, y vais a necesitar también que sea una revista donde haya una revisión, ¿vale? Que haya un grupo de veterinarios que lo estén leyendo y os digan, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Que esto es una también de los trabajos que tenemos como especialistas. Tenemos que revisar muchos artículos, por supuesto gratis, no nos pagan por eso, y dar nuestra opinión sobre los artículos, si se pueden publicar o no en ciertas revistas. Entonces, una vez que habéis hecho este artículo en español, en una revista, ya sea por ejemplo en España en Consulta, o no sé, en Latinoamérica no sé qué revistas hay, ya pasamos a un caso clínico en una revista con un impact factor, ¿no? que sea en inglés y que tenga un reviewers. Entonces lo que podéis hacer es buscar a ver qué revistas tienen los impact factors más bajos o más altos. Yo diría que para el primero sería mejor una revista de impact factor bajo, en el que veáis que el caso que tengáis podría publicarse, que tiene sentido en ese tipo de revista. Generalmente, cuando queremos publicar solamente un caso clínico, tiene que ser un caso que no se haya visto antes, que no se haya publicado. Pues ya puede ser, imaginaros que tenéis, pues yo qué sé, un tumor en la médula espinal que hasta ahora nunca se había presentado en un pato, y tenéis un pato con ese tumor espinal, o tenéis, no sé, un seguimiento de un caso que solamente hay otros 2 casos publicados en todo el mundo. Es verdad que para publicar en una revista de revisión, o sea, donde tengáis críticas, tiene que ser un caso que no se haya publicado antes o que haya muy pocos. Y entonces lo mismo, vais a hacer esa estructura, vais a llevar esa estructura que habéis aprendido ya un poco a escribir a este caso clínico, y vais a copiar otro caso que os inspire y vais a utilizar la bibliografía para escribir vuestra discusión. Cuando vayáis al este proceso de publicar en una revista en la que vayáis a tener unas críticas, ahí vais a dar cuenta que vais a aprender muchísimo, porque vais a tener 3 personas o 4 personas diferentes que os van a dar un feedback, ¿no? De cómo habéis escrito, de las cosas que están bien, de las cosas que están mal. Puede ser que os lo rechacen. Si os lo rechazan, no se aprende mucho, porque generalmente no suelen dar mucho feedback, muy poquito, pero si os lo aceptan con revisión, ahí es donde aprendemos muchísimo. Aprendemos las cosas que efectivamente los lectores necesitan saber. Y es así como se va aprendiendo. Entonces, una vez que ya hemos hecho un caso clínico, vamos cogiendo seguridad, vamos aprendiendo todos estos trucos de cómo utilizar los otros artículos, ¿no? Las otras publicaciones, para construir el nuestro. Y es ahí, ya después de años y años y años, que ya podemos hacer buenos estudios retrospectivos o prospectivos, donde la discusión realmente tiene miga, ¿vale? Esta gente que hace artículos con unas discusiones muy buenas, con mucha experiencia, con muchos pensamientos, es gente que ha escrito muchos artículos. Al principio, cuando estamos empezando a escribir, las discusiones son bastante simples, o sea, realmente utilizamos artículos, lo que hemos aprendido de otro caso, para interpretar el nuestro, pero realmente no hay mucha opinión personal, ¿no? Eso se adquiere con el tiempo, escribiendo muchos artículos, siendo un buen escritor, pero sobre todo practicando mucho y haciendo mucho, ¿vale? Así que espero que esto os haya servido en cómo lanzarse a escribir y cómo tenéis que intentar ir paso a paso, lanzaros, ¿vale? No busquéis el caso perfecto no existe. Si tenéis un caso, intentarlo, empezar a presentarlo, enviarlo para que tengáis feedback, y es así como se aprende, ¿vale? No esperéis al caso perfecto y no empecéis por un estudio, porque si no habéis publicado nunca va a ser imposible casi empezar con un estudio, a no ser que tengáis un mentor que os vaya a ayudar mucho en ello, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vemos pronto.